Hola, bienvenidos a este proyecto de la Clio de Guanatos. Es muy raro ya que yo hable al principio de los videos. Simplemente esto es un pequeño disclaimer para justificar si se me llegara a escuchar un poquito oxidado. Hace mucho que no había grabado, había tenido otras situaciones, otros proyectos e incluso ni siquiera ganas de grabar porque por ahí hubo dos strikes que nos puso YouTube Amadores por cuestiones que yo considero hasta estúpidas. Pero bueno, disculpen si hubo algún error de dicción o que se me escuche desfasado incluso en la lectura. Espero retomarlo pronto. Siempre digo eso, pero pues ni modo y espero que lo disfruten. Creo que después de 3, 4 meses de no hacer nada, hablé como merolico. Se viene el programa extenso, pero bueno, ya comenzamos, gracias. La revolución industrial provocó que Inglaterra experimentara una serie de transformaciones en todos sus ámbitos. Los nuevos inventos redujeron las distancias, acortaron los tiempos de traslado y aumentaron la producción de bienes, lo que trajo un desarrollo económico sin precedentes en la isla. Las grandes fábricas que se construyeron en las ciudades requerían la masiva contratación de obreros, lo que produjo un éxodo de habitantes del medio rural a las urbes inglesas. Sin embargo, estas no estaban preparadas para alojar y abastecer a tal cantidad de individuos y pronto comenzaron a surgir problemas. Para principios del siglo XIX, debido al hacinamiento en los barrios obreros, Londres sufría en el aspecto sanitario. Lógicamente, una mayor cantidad de personas significaba un mayor número de defunciones, por lo que rápidamente los pequeños camposantos adyacentes a las iglesias se vieron sobrepasados en su capacidad. Ante el riesgo de que una epidemia surgiera, el gobierno proyectó la construcción de 7 cementerios privados a las orillas de la ciudad, a los que se les conoció como los 7 Magníficos. Uno de ellos se estableció al norte de la capital, en el distrito de Highgate. El 20 de mayo de 1839 abrió sus puertas y velozmente se convirtió en el sitio preferido de las clases pudientes, quienes mandaron construir ostentosos mausoleos para que fueran sus moradas en el más allá, y que el día de hoy son verdaderas joyas arquitectónicas. La mayoría son una muestra perfecta del estilo neogótico victoriano con influencia egipcia. Entre los moradores famosos de Highgate se encuentran Karl Marx, Eric Hobsbawm, Herbert Spencer y Michael Faraday, entre muchísimos más. Tal fue la cantidad de inhumaciones que en el año de 1854 fue necesario anexar un terreno adyacente del lado oeste. Es así que el cementerio alcanzó su extensión actual de 15 hectáreas. Ambas secciones del panteón se encuentran separadas por la vía Swans Lane, pero en aquel entonces estaban comunicadas por un túnel que corría por debajo de este camino. Si bien el cementerio de Highgate fue un símbolo de modernidad, también es un perfecto ejemplo de algo que siempre he afirmado, que no importa cuánta ciencia y cultura llegue a nuestras vidas, como humanos, muy dentro de nosotros siempre existirá la inclinación a creer supersticiones y en lo sobrenatural. Con el paso de los años, los londinenses lo convirtieron en un sitio sobrenatural plagado de leyendas. La más célebre afirma que en este camposanto habita un temible vampiro, y es una creencia tan arraigada que ya muy avanzado el siglo pasado desencadenó un furor colectivo y una gran rivalidad entre dos supuestos cazavampiros. Esta es la historia del vampiro de Highgate. El reporte más antiguo que se conoce es de 1890. Un hombre mayor acudió a la policía y contó que había visto un asesinato. Dijo que caminaba por Hamsworth cuando apreció cómo un monstruo se abalanzó sobre una mujer y le clavaba los colmillos en el cuello para beber su sangre. Describió al agresor como un hombre muy alto, de tez pálida y de ojos rojos. Al escuchar aquello, los oficiales decidieron ignorarlo. Determinaron que todo se trataba de una visión de alguien que se encontraba borracho, o bien, que el caballero sufría de alucinaciones debido a su edad. Al consultar las fuentes, uno se da cuenta de que los sucesos fuertes son aislados, pero a través de los años siempre ha habido rumores de extraños sucesos dentro del cementerio y sus alrededores. Relatos de personas que aseguran haber visto sombras que se desplazaban entre los mausoleos, el avistamiento de ojos rojos que brillaban a través de la penumbra, oír susurros salidos de la nada que erizaban la piel y, por alguna razón, repiqueteo de campanas por todo el camposanto. Es hasta abril de 1920 que algo más significativo sale a la luz. Según las narraciones, la policía recibió el reporte de un grupo de gente que vio una criatura con grandes alas surcando el cielo. Dicho ser se dio varias vueltas sobre la iglesia de West Greyton. Según las declaraciones, se trataba de una entidad alada, de pelaje oscuro y 2 brillantes ojos rojos.
Después de un rato, esa cosa voló directamente al cementerio de Highgate, hasta donde fue perseguida por algunos oficiales. No obstante, dentro del panteón les fue imposible seguirle la pista. Los agentes notificaron que aquella criatura lanzó un chillido espeluznante antes de desaparecer sin dejar rastro. 2 años después, la noche del 16 de abril de 1922, un hombre herido ingresó al hospital de Charing Cross. Dijo que había sido atacado por una bestia mientras caminaba por Swans Lane. Contó a los galenos que esta cosa enorme se echó sobre él y le clavó los dientes en el cuello, con la clara intención de beber su sangre. Los médicos examinaron al lesionado y en la zona mencionada encontraron unas marcas. Para su sorpresa, no eran las de una mordida. Las describieron como 2 pequeños pinchazos producidos por algún tipo de puñal muy pequeño y puntiagudo. Al escuchar aquello, la víctima repitió una y otra vez su historia, asegurando vehementemente que fue atacado por un vampiro. Como ya es costumbre en este tipo de narraciones, cuando las autoridades escucharon aquello, se negaron a creer lo que se les decía. Empero, en esta ocasión no pudieron ignorar el asunto, ya que a las pocas horas llegó otro hombre al nosocomio. Este sujeto mostraba 2 heridas pequeñas en su cuello, y también aseguraba que un ente grande lo había mordido en Swans Lane. Finalmente, ya casi para amanecer, entró un tercer individuo a la sala de urgencias del hospital, presentando el mismo tipo de lesiones y narrando la misma historia. Lo sucedido puso en alerta a la policía, quien inició las indagaciones para dar con el agresor. Pero lo sucedido se filtró y llegó a oídos de las personas, así que pronto Highgate fue un hervidero de teorías, rumores e historias. Poco a poco, el pánico se fue apoderando de los capitalinos. Los teléfonos de la policía recibieron bastantes denuncias de supuestos avistamientos de la criatura. El miedo se respiraba en Londres. El gobierno, sabiendo cómo podían llegar a ser los londinenses, decidió actuar de inmediato y anunció públicamente que iniciarían la búsqueda de la criatura. Y, como no queriendo la cosa, a algunos reporteros se les dijo que para lograrlo habían contratado a un cazador de vampiros. Tristemente para mí, no hay registro de lo que sucedió. Simplemente, pasado un tiempo, se dio a conocer que la operación había sido un rotundo éxito. Sin embargo, no se indica el nombre del cazavampiros y no nos dicen si fue él quien en una lucha heroica acabó con el no muerto. En algunos documentos sí se menciona que uno de los oficiales se adjudicó el haber acabado con el Nosferatu. Este policía contó haberle clavado una estaca en el pecho y que le colocó una piedra en la boca, pero no son más que eso, rumores. De lo que sí hay certeza es que a partir de ese momento, los ataques y avistamientos del monstruo se acabaron. Si fue porque lo exterminaron o simplemente lo debilitaron lo suficiente, no tengo ni idea, pero por más de 40 años, nada extraño sucedió. Llegó el siglo XX y la ciudad de Londres creció, por lo que los 7 panteones pasaron de estar en los suburbios a ser engullidos por la mancha urbana. El otrora lujoso cementerio de Highgate cayó en decadencia y para los años 60 se había convertido en un lugar que aún en pleno día emanaba una aura inquietante. La maleza reinaba entre los imponentes mausoleos, los pequeños animales campaban a sus anchas, en especial los zorros. Las lápidas eran ilegibles debido a una combinación entre la erosión y el vandalismo. Por todas partes se podían observar destrozos y pintas que iban desde simples grafitis a cosas más siniestras. Restos de velas sobre las tumbas, pentagramas plasmados en las paredes de los mausoleos y restos de animales con marcas de sacrificio. Fue en 1963 cuando aquella entidad que habitaba en lo más profundo del cementerio pareció despertar. Sobre cómo inició todo, existen discrepancias entre las fuentes. Unas afirman que lo acontecido le ocurrió a 2 muchachos de 16 años que venían de una fiesta, otras van a aseverar que se trató de un par de novicias de la misma edad que se dirigían a su convento. Haciendo un lado esto, todas las narraciones concuerdan que estas personas caminaban por Swans Lane, cuando de pronto sintieron cómo el ambiente tranquilo se enrareció. Al pasar por una de las puertas del cementerio, escucharon el sonido de tierra siendo removida. Con asombro, miraron hacia el interior, y a pesar de la oscuridad, fueron capaces de distinguir varios pares de manos que surgían de entre las tumbas. Con miedo, huyeron del lugar y terminaron en las oficinas de la policía. Aunque, como siempre, los oficiales desestimaron las declaraciones y tacharon de locas a aquellas personas.
2 semanas más tarde, una nueva denuncia se levantó. En esta ocasión, le ocurrió a una pareja que paseaba por la misma calle, cuando al pasar por la entrada norte del camposanto, la mujer miró hacia el interior y sobre la reja contempló un rostro horrible. La piel era mortalmente blanca y estaba pegada al hueso, pero lo más escalofriante eran el par de ojos rojos que refulgían mientras le regresaban la mirada. El hombre se percató que algo malo sucedía cuando vio el terror en el rostro de su compañera. Rápidamente se giró y el miedo lo dejó paralizado. Solo pudo contemplar aquella cosa, de la que pudo recordar que medía más de 2 metros y vestía totalmente de negro. Antes de que pudiera siquiera emitir algún sonido, el ser se esfumó ante sus ojos. Después de estos avistamientos, los sucesos en el cementerio se volvieron esporádicos, pero incluso así, la sensación de que algo estaba acechando en Highgate estaba presente y fue un tema de conversación recurrente durante mucho tiempo en los ratos de ocio. El año en que todo este asunto se convirtió en una noticia nacional fue 1967. Inició con lo ocurrido a una joven que vivía en el distrito. Ella contó que creyó estar teniendo una pesadilla en la que un ser abominable entró a su habitación por la ventana abierta. Sigilosamente aquella cosa se acercó y la tomó fuertemente de sus muñecas, mientras acercaba la boca a su cuello. La chica instintivamente se retorció y comenzó a dar frenéticas patadas para defenderse, cosa que le resultó muy difícil, ya que ese monstruo medía alrededor de 2 metros. Milagrosamente, logró disuadirlo, y aquella figura alta huyó saltando por la ventana y desapareció tras saltar los muros del cementerio de Highgate. Al llegar el alba, la joven despertó sobresaltada, y cuando bajó la vista a sus brazos, pudo apreciar las marcas de unas manos grandes alrededor de sus muñecas, por lo que comprendió que aquello no fue un sueño, y decidió contarlo a su familia. A raíz de esto, todas las viejas historias sobre el vampiro que habitaba en el cementerio de Highgate regresaron con fuerza, y en cada rincón salían a la luz testimonios de personas que juraban haber visto algo sobrenatural en aquel lugar. Y fue en este preciso momento que entró en escena un individuo de la localidad, por lo que durante su niñez escuchó todas las leyendas y mitos del cementerio. Su nombre era David Farran, y su fascinación por lo sobrenatural venía de familia, ya que practicaban el espiritismo. Durante su adolescencia había viajado por varios lugares, recabando información sobre este tipo de tópicos, y al regresar a casa, encaminó su vida a su estudio. Según su propia percepción, él se describía a sí mismo como un sacerdote Wicca, experto en todo tipo de magia, esoterismo y paganismo. Con el paso del tiempo se rodeó de otros entusiastas de lo paranormal, y junto con ellos fundó la Sociedad Psíquica Británica del Ocultismo, o BPOS por sus siglas en inglés. Con este currículum, David decidió que era el hombre idóneo para resolver lo que estaba teniendo lugar en el cementerio de Highgate. La noche del 24 de diciembre de 1969, acompañado por algunos miembros de la BPOS, Farran entró al mítico sitio para tratar de obtener pruebas irrefutables de la existencia de lo que ahí acechaba. Lamentablemente, después de varias horas, sus aparatos no registraron de manera clara ninguna evidencia, aunque él y sus compañeros afirmaron que observaron en distintas ocasiones una misteriosa figura gris oculta entre la bruma. A la mañana siguiente, Farran escribió un extenso informe y lo envió al Hampstead and Highgate Express para que lo publicaran. El artículo salió el 6 de febrero de 1970 y al final del mismo se hacía una petición, que toda persona que hubiera experimentado sucesos extraños en el cementerio enviara una carta al investigador. Para sorpresa de David, la respuesta fue mucho mayor de la esperada, ya que recibió decenas de cartas. Las experiencias de los remitentes que más se repitieron fueron los avistamientos de 3 entes: la figura de un siniestro monje cuya capucha ocultaba su rostro, la de una mujer vestida de blanco que lloraba de manera inquietante en búsqueda de sus hijos, y finalmente, la aparición de un hombre de 2 metros de alto, vestido de negro, cuyo rostro horrendo tenía piel pálida pegada a los huesos y unos ojos rojos. Ante esto, David Farran decidió regresar al Camposanto con el objetivo de desentrañar estos misterios. La BPOS se armó de grabadoras, micrófonos, cámaras fotográficas y de video, y se adentraron en Highgate con la misión de recorrerlo pulgada a pulgada. Después de algunos días, el investigador describió la situación del Camposanto en 3 puntos. El primero era que se encontraba en un estado lamentable. La maleza había invadido el lugar y la gran mayoría de tumbas estaban dañadas,
ya fuera por la acción del tiempo o por el vandalismo. El segundo era que encontró gran cantidad de cadáveres de pequeños animales, zorros en su mayoría. Esto le interesó ya que muchos no presentaban huellas de maltrato humano o de depredación. Estaban intactos, salvo por la particularidad de que estaban muertos. Lo inquietante era que no había ni un solo vestigio de sangre en su interior. Y el tercero es que en muchos puntos del cementerio fue capaz de identificar diversos rastros de rituales espiritistas y satánicos. Determinó que habían sido realizados tanto por aficionados como por verdaderos practicantes de magia. Describió en sus informes que una tumba en especial en lo profundo del cementerio se había convertido en un pequeño templo y, a juzgar por los símbolos en sus paredes, era usada de forma regular. David señaló que lo que más había llamado su atención era que los símbolos mágicos plasmados en sus paredes solo se empleaban en un rito dedicado a una de las deidades más malignas de los antiguos reyes del infierno, por lo que el ritual debió haber sido llevado a cabo por satanistas de alto rango, ya que ningún amateur sería capaz de invocar a tal entidad. Según él, de acuerdo con la creencia satánica, esta entidad solo podía ser convocada a nuestro plano si se le encomendaba alguna misión, y no le era permitido regresar hasta que la hubiera cumplido. Todos sus descubrimientos fueron compartidos con los medios de comunicación, quienes, sabiendo que aquello elevaría su rating, documentaron las actividades de Farrand. No obstante, su trabajo atrajo no solo admiradores y reporteros, sino también escépticos y al hombre que se convertiría en su rival. El 27 de febrero apareció un artículo en el Hampstead and Highgate Express bajo el título ¿Un vampiro camina en Highgate? El rotativo había dado voz a un hombre llamado Sean Manchester, quien se había presentado en sus oficinas y les había dicho que él sabía qué era la entidad que estaba acechando en el cementerio de Highgate. Los editores, intuyendo que aquello atraería la atención, realizaron la entrevista. Manchester reveló que aquella criatura vista por David Farrand la Navidad pasada era, según sus palabras, un rey vampiro de los no muertos. Relató que gracias a su experiencia e investigaciones, descubrió que esa criatura, cuando fue hombre, vivió durante la Edad Media y que había sido parte de la nobleza de Valaquia, en la actual Rumania. Añadió que este sujeto se adentró en el estudio de la magia y el esoterismo, y que gracias a sus recursos había creado un culto satanista secreto muy poderoso. Cuando falleció, sus seguidores lo veneraron como una deidad y lo invocaban en sus ceremonias oscuras. Manchester prosiguió su narración, explicando que la secta creció entre las sombras y se hizo muy poderosa, tanto así que en el año de 1800 sus dirigentes trasladaron el ataúd de su fundador a Reino Unido y lo depositaron en un terreno boscoso en Highgate. Debido al crecimiento de Londres, dicho sitio terminó dentro del cementerio, cosa que fue aprovechada por los ocultistas, quienes utilizaron los mausoleos para esconder el cuerpo. Según el entrevistado, en diversas ocasiones realizó recorridos exhaustivos en el Camposanto, y gracias a esto pudo identificar rastros de la secta. Y eso no era todo. Reveló que después de analizar los indicios, cayó en cuenta de que habían logrado resucitar a este noble en la forma de un vampiro. Pero, ¿quién era este individuo al que le dieron quórum? Sean Manchester fue un hombre que vivió su infancia en Nottinghamshire, urbe cercana al afamado bosque de Sherwood. Fue criado en el seno de una familia ultracatólica y su interés en las cuestiones paranormales dio comienzo debido a que, según él, sus abuelos que vivían en Canadá habitaron una casa embrujada. Con el paso del tiempo, se convirtió en alguien extravagante, por no decir mitómano. Se autodescribía como exorcista, cazavampiros, vampirista y descendiente del poeta británico Lord Byron, cosa que, como todo lo que solía decir, jamás comprobó. También ostentó los títulos de sacerdote y obispo de Glastonbury, no otorgados por la Iglesia Católica, sino que, según sus palabras, él se vio en la necesidad de autonombrarse y fue respaldado por la vieja Iglesia Católica Británica. También fue fundador de la Sociedad Británica del Ocultismo, es decir, casi la misma institución creada por Farrand y que se cree la formó poco después que él. Y gracias a su experiencia matando vampiros, creó la Sociedad de Investigación de Vampiros. Sin embargo, cuando uno pone atención en su forma de actuar, se cae en la cuenta de que los métodos de investigación y de caza de Nosferatus de esta sociedad
estaban basados más que nada en la literatura, especialmente en la obra de Drácula de Bram Stoker. Obviamente estas declaraciones dieron origen a una rivalidad entre los dos investigadores de lo sobrenatural. Los medios de comunicación, con tal de elevar sus ventas y su audiencia, alimentaron esta situación y dieron cabida a las apariciones y réplicas de ambos personajes, quienes serían conocidos como los Van Helsing del siglo XX. David Farran se mofó de las elucubraciones del obispo entre comillas. Explicó que lo que habitaba en el cementerio de Highgate era una entidad oscura que bien podría ser un demonio. De lo que estaba seguro es que el ser absorbía la energía psíquica de las personas que atacaba y bajo las condiciones adecuadas la utilizaba para poderse mostrar en nuestro plano. Señaló que a esto se le denominaba como vampirismo energético, pero que no quería decir que el ente era un vampiro como el de un libro. Remató sentenciando que solo un niño podía creer en la existencia de estos hombres vestidos de traje y capa que chupaban sangre. Por su parte, Sean Manchester desestimó las palabras de su competidor. Afirmó que el ser que rondaba en el cementerio era un vampiro real y que a pesar de que conocía a ciencia cierta la identidad que tuvo cuando vivió, no la revelaría, porque esto sería alertar a la secta satánica. Ambos hombres siguieron con sus investigaciones. Farran, por ejemplo, en un inicio quiso confiar plenamente en la tecnología para obtener pruebas contundentes de la existencia de la entidad. Una psicofonía, alguna foto. Lamentablemente para su causa, lo popular que se estaba volviendo el caso hizo que tuviera que lidiar con contratiempos que no tenía previstos. Por ejemplo, en varias ocasiones, mientras la BPOS se encontraba en Highgate, de la nada comenzaban a llegar sujetos curiosos. Esto afectaba a Farran ya que los mirones hacían ruido, los cuestionaban, tocaban los aparatos y algunos hasta hacían invocaciones entre comillas para atraer al vampiro. Sumado a esto, recibió muchas cartas que le enviaban tipo random, otros investigadores de lo paranormal, supuestos videntes, médiums y parapsicólogos, en cuyas líneas pudo leer burlas, cuestionamientos o consejos de cómo detener al vampiro. Debido a los pocos resultados que estaba obteniendo, David decidió que había llegado el momento de emplearse a fondo. Usaría la magia para encontrar al espectro, por lo que comenzó a hacer invocaciones y a auxiliarse de videntes para localizar el lugar donde esta criatura se refugiaba. Algo que me llamó la atención y que muchas fuentes señalan de manera irónica es que si bien es cierto que Farran insistía en que los vampiros no existían, en muchos de sus recorridos por el cementerio se le pudo observar cargando estacas de madera. Me imagino que esto era por si las dudas. Y algo debió de hacer bien la BPOS. Quizás se acercó mucho al origen de todo porque Farran informó a los medios que había recibido una carta amenazante. En ella, una sociedad de magia negra le advertía que, al haber interferido en los asuntos de su orden suprema, habían invocado la ira de un tal Lord Hadid. Era por ello que todos serían destruidos. Además, esta misiva estaba llena de sigilos y marcas ocultistas que Farran garantizó solo verdaderos eruditos podían emplear. Toda esta historia llegó a su clímax cuando Sean Manchester anunció que aprovecharía lo cabalístico de la fecha viernes 13 de marzo de 1970 para actuar. El día mencionado llegó y la cadena Independent Television realizó un programa especial al mediodía, en donde estuvieron presentes tanto Farran como Manchester. Ante las cámaras, ambos acordaron que esa misma noche se internarían en el cementerio de Highgate y que el mejor capturaría a la criatura. Al finalizar la transmisión, todos los televidentes estuvieron a la expectativa de lo que podría suceder. El crepúsculo llegó y a las afueras del panteón el caos se desató. Y no fue a causa de los cazavampiros, a los cuales no se les pudo ver por ningún lado, si es que estaban allí, sino porque una multitud de al menos 100 personas completamente eufóricas estaba presente en el lugar. Según las crónicas periodísticas, esta gente iba armada con cruces, estacas, ajos y agua bendita. Cuando los reporteros les preguntaron a algunos de ellos sobre el motivo por el que se encontraban ahí, la respuesta era la misma. Habían visto la entrevista y ellos querían participar en la cacería. Y sin más, comenzaron a saltar las rejas y muros del cementerio y se internaron en la oscuridad, buscando entre las tumbas y los mausoleos.
La policía tuvo que intervenir, aunque fue sumamente difícil buscar por todo el cementerio a los invasores. Desgraciadamente, muchas tumbas resultaron severamente dañadas y varios cuerpos fueron desenterrados y mutilados por aquel tropel de gente. Ante lo sucedido, Manchester y Farran mantuvieron un perfil bajo por algunos días para evitar problemas con la ley. Sin embargo, el pánico seguía latente en la ciudadanía y volvió a cundir con fuerza a principios del mes de agosto, ya que unos niños que jugaban en el camposanto se encontraron con una escena horrible. Sobre una de las vías principales estaba el cuerpo de una mujer que había sido parcialmente calcinado y mostraba en su pecho una estaca clavada. La policía se movilizó de inmediato e inició las pesquisas de lo que consideraron era un asesinato. No obstante, cuando los médicos forenses realizaron la autopsia, descubrieron que aquella dama había muerto casi 50 años antes. Era obvio que alguien que creía que existía un vampiro en Highgate estaba profanando las tumbas, y esto es bueno de recordar, todos estos signos que presentaba este cadáver. A raíz de esto se reforzó la vigilancia en los alrededores del cementerio con la intención de que no continuaran las supuestas cacerías. Y fue en la noche del 17 de agosto que dos oficiales sorprendieron a un grupo de personas dentro de uno de los mausoleos. A lo que alcanzaron a comprender por lo que vieron, se estaba realizando una especie de ceremonia, en donde un hombre que parecía ser el que dirigía, llevaba en sus manos una vara y una estaca de madera. Recordando el incidente de hace un par de semanas, procedieron a arrestar al sujeto, y se trataba de David Farran. Se le acusó de profanación de tumbas y exhumación de cadáveres, pero sobre todo se le quiso achacar lo del cuerpo encontrado en agosto. Su juicio se llevó a cabo el 29 de septiembre. En él, Farran declaró que esa noche había ido acompañado de una vidente, quien le había indicado dónde se encontraba la entidad causante de los ataques. Narró que comenzó a realizar una ceremonia de invocación y que si bien portaba una estaca, no tenía intención de usarla y que nunca había hecho algo parecido. El jurado deliberó y como no pudo comprobarse que él tuviera algo que ver con lo acontecido a principios del mes de agosto, fue declarado inocente y no pisó la cárcel. A mediados de 1971 tuvo lugar el último ataque de lo que sea que habita en Highgate. La víctima fue una pequeña niña que se encontraba en el exterior del cementerio. De repente, fue agredida por una figura muy alta y oscura. Lo único que aquella chiquilla recordaba era haber visto un rostro horrible y muy blanco. Milagrosamente, las luces de un automóvil que pasaba por el lugar iluminaron la escena y el resplandor ahuyentó a la criatura. El conductor bajó rápidamente de su vehículo para auxiliar a la menor e incrédulo, declaró que aquella cosa fue capaz de huir, saltando una barda de más de 3 metros de altura. Los rumores sobre avistamientos del vampiro de Highgate continuaron por algún tiempo, aunque sin mucha fuerza. La que sí siguió en pie fue la rivalidad entre Manchester y Farran, ya que ambos seguían lanzando declaraciones, dando entrevistas y sacando teorías. En 1974, David Farran fue nuevamente detenido. Según algunas fuentes, se le volvió a sorprender llevando a cabo un ritual dentro del cementerio de Highgate, aunque en esta ocasión se dice que estaba sosteniendo relaciones sexuales con una mujer, de esas cosas de magia. Las autoridades, determinadas a que no volviera a suscitarse un evento como el de 1970, acusaron ahora a David Farran de daño en propiedad privada, profanación de tumbas, exhumación ilegal de cadáveres y vandalismo. El investigador fue juzgado y en esta ocasión fue hallado culpable y sentenciado a pasar 4 años en prisión, aunque fue liberado antes por buen comportamiento. Para el año de 1975, los ataques del vampiro de Highgate cesaron por completo, y hasta el día de hoy no se ha presentado alguno. ¿Quiere decir esto que alguien logró destruirlo, o en su defecto que este ente jamás existió? La respuesta lógica es que todo se debió a una histeria colectiva, parte de este pánico satánico que tuvo lugar en diferentes partes del globo en estas décadas. Sin embargo, sigue habiendo gente que cree que esto existió y que alguien tuvo que haberlo frenado. Si a esas vamos, pues entonces deberíamos de darle voz a uno de los involucrados en el caso. En su libro El vampiro de Highgate, Sean Manchester afirmó que él destruyó al Nosferatu. Narró que la noche del 13 de marzo de 1970,
Él sí estuvo presente en el cementerio, aunque nadie más lo vio. Él asegura que entró furtivamente con algunos de sus seguidores y que se dirigieron a la tumba que ellos creían era la guarida del vampiro. Al localizarla, Manchester quiso ingresar, pero no fueron capaces de abrir las puertas del mausoleo, por lo que se vio forzado a utilizar un hoyo en el techo de la tumba. Una vez dentro, inspeccionó todas las criptas del lugar y se dio cuenta de que estaban vacías. Incluso, observó que había un sarcófago extra, pero que no tenía nada dentro. Dedujo que los ocultistas habían previsto sus movimientos y habían trasladado el ataúd a una nueva morada. No obstante, para prevenir que se siguiera utilizando este sitio para sus aquelarres, roció los ataúdes con agua bendita, depositó ajos en su interior y llevó a cabo un exorcismo. Manchester aseguró que siguió indagando por años el paradero del vampiro de Highgate y que sus esfuerzos rindieron frutos en 1974, curiosamente poco después de que David Farran fuera encarcelado. Narra que un día entró al camposanto al atardecer junto con algunos ayudantes y una psíquica que lo auxilió para tener plena certeza del sitio donde dormía la criatura. El obispo plasmó en su obra lo siguiente: reinaba la oscuridad y una horrible pestilencia saltaba a nuestras fosas nasales. Las plataformas soportaban un gran número de ataúdes carcomidos. Me tomé la molestia de contarlos y observé, después de comparar su número con las inscripciones fúnebres de la fachada, que había uno de más. Pero, ¿cuál era? Advertí un sarcófago situado a ras de suelo, al fondo de la gruta. Estaba mejor conservado que el resto, y no tenía marca alguna de la identidad de su ocupante. Después de acercarnos con extrema prudencia y el corazón encogido, levantamos la tapa. No estaba vacío. Había un cuerpo que no parecía ni vivo ni muerto. Desconcertados, contemplamos durante unos instantes interminables aquel espectáculo que desafiaba toda explicación lógica. Uno de mis acólitos comentó, rompiendo el silencio, que no llevaba mucho tiempo muerto. Pero la gruta tenía más de un siglo y no había acogido recientemente ningún difunto. Apenas hubo pronunciado estas palabras, esgrimió una estaca de madera de álamo, cuya punta situó en el flanco izquierdo del cuerpo, entre la 7ª y 8ª costilla. El sol se estaba poniendo. Con un fervor aún mayor, me puse a exclamar las fórmulas de exorcismo que retumbaron contra las paredes de la gruta. Avanza, ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Cede tu lugar, viciosa criatura. Cede tu lugar, espíritu maligno. Cede tu lugar a Cristo. Poco después, se elevó de las tumbas un sordo fragor, acompañado de poderosas vibraciones. Atemorizada, Luisa soltó la Biblia que sostenía. Uno de mis ayudantes la retuvo al instante en que se disponía a salir del círculo. El crepúsculo se cernía sobre nosotros. Blandiendo el gran crucifijo que empuñaba con la mano derecha, exclamé: «Vete, horrible demonio, regresa con los tuyos y no vuelvas a atormentar más a los hijos de Dios Todopoderoso». Dicho esto, lancé la cruz con todas mis fuerzas a las tinieblas de la gruta. Tan solo el silencio me respondió. Permanecimos durante largo tiempo envueltos por ese silencio de mármol, sin osar movernos. Finalmente, anuncié que todo había concluido y pudimos partir. Al recoger la Biblia lanzada por Luisa, observé que había caído abierta por una página del Deuteronomio. Mis ojos se deslizaron sobre las palabras: «Asegúrate solamente de que no comerás sangre, pues la sangre es la vida». Además, Manchester confesó que no fue el único vampiro que exterminó en aquel distrito. Escribió que algunos años después, en el sótano de una mansión abandonada que era cercana al cementerio, descubrió un ataúd con un no muerto, a quien, según sus palabras, destruyó con su técnica antigua de exterminio vampírico, la cual consistía en clavar la estaca en el corazón, después cortar la cabeza al cuerpo, rociarlo con agua bendita, introducir una hostia consagrada en la boca y finalmente quemar los restos. Técnica que bien pudo haberse practicado en los restos de la mujer que se encontraron en agosto de 1970, pero solo son conjeturas. Al fin y al cabo, si este caso fue algo real o solo un fraude mediático, tú tienes la última palabra. Si te interesa saber más cosas o conocer otras opiniones con respecto al vampiro de Highgate, existen cientos de videos, artículos y documentales en la red, incluyendo los libros de David Farran y Sean Manchester.
Sin nada más que decir, agradezco que hayas llegado hasta aquí, que me hayas tenido paciencia, vuelvo a repetir que soy un poco rusty, y si deseas escuchar más podcasts sobre cosas sobrenaturales, leyendas, historias o casos de asesinos seriales, te invito a checar los programas anteriores. Encuentras este proyecto como La Clio de Guanatos en diversas plataformas. Y ahora sí, hasta pronto.